Por unas necesidades reales echaremos de menos su ministerio de igualdad. Concluyo, y ministra, se lo digo de mujer a mujer. Usted despierta en nuestro grupo parlamentario un sentimiento de profunda lástima. Usted considera que cuidar de nuestras familias es una carga de la que tienen que venir a aliviarnos metiéndose en nuestro ámbito familiar. Ustedes piensan que una mujer es más mujer porque no lleve las axilas depiladas. Usted piensa que es un insulto, un piropo bonito. Usted piensa que el sexo femenino es un sexo débil al que hay que proteger. Pero la realidad, señora ministra, y concluyo, señor coordinador, sí, es que como mujer, señora ministra, usted está muy perdida. Muchas gracias. Señora Olona Choclán. Gracias, presidenta. Señor ministro, voy a relatarle una cronología que, si no es prevaricación, tiene toda la apariencia y huele a prevaricación. Por segunda semana consecutiva, la Comunidad de Madrid ha justificado y solicitado pasar a la fase 1. A las 19 horas del viernes pasado, usted y el señor Fernando Simón anunciaron en rueda de prensa que Madrid se quedaba en la fase 0. A las 20:50 horas de ese mismo día, la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anuncia que ante la falta de explicaciones va a solicitar un informe motivado al Gobierno. A las 21:57 horas, su directora general de Salud Pública firma un escueto informe sobre el no a Madrid. Al día siguiente, a las 12:15 horas, ustedes filtran convenientemente a un medio de comunicación el citado informe y 10 minutos después lo remiten por escrito a la Consejería de Sanidad. ¿Eso es lealtad, señor ministro? ¿Ese es el respeto que merece para usted el pueblo de Madrid? 6 sencillas preguntas les ha formulado la señora presidenta de la Comunidad de Madrid a usted y al señor presidente del Gobierno. 6 preguntas que a la fecha no han contestado. ¿Quién es el equipo que decide que Madrid pase de fase? ¿Por qué la semana pasada no hubo informe y esta sí? ¿Dónde se pueden ver los informes de las demás comunidades autónomas? ¿Por qué conoce un medio de comunicación el informe antes que nosotros? ¿Por qué están dando una imagen de la sanidad de Madrid tan injusta como si fuera tercermundista? ¿No ven que nos están arruinando, señor ministro? ¿No lo ven? Yo le exijo que hoy rinda cuentas ante esta Cámara haciendo mías esas 6 preguntas muy sencillas que a la fecha todavía no han contestado. Ustedes, señor ministro, la realidad es que han convertido al pueblo de Madrid en un pueblo secuestrado y lo han hecho por razones políticas, que no sanitarias. Nos mantienen bajo arresto y mantienen encapuchados esos supuestos expertos detrás de los cuales se esconden. Usted, señor ministro, ¿de verdad pensaba su Gobierno socialcomunista que Vox iba a convertirse en cómplice de esa estrategia de destruir Madrid? Para eso ya tienen al infiltrado del señor Sánchez, al señor Aguado. ¿Sabe qué ha hecho Vox con sus 12 diputados en la Asamblea de Madrid? Cerrar filas en torno al pueblo madrileño. Y le puedo asegurar que nos van a tener enfrente, señor ministro. Así que apunte nuestros nombres en esa diana que han puesto sobre el pecho de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque no vamos a abandonar al pueblo de Madrid. Gracias, señora presidenta. Los principios de todo Estado de Derecho. El ministro nuevamente comparece aquí para no decir absolutamente nada. Sus palabras están vacías de contenido, pero la realidad va a acabar aflorando, ministro. Previo clonado de los ordenadores, como está haciendo ahora mismo en la unidad de Policía Judicial. Le aseguro que la verdad va a acabar aflorando. Hay 2 imágenes que muestran su degradación, ministro. Una de 2001, cuando usted era uno de los 6 magistrados que portaba el féretro de José María Lidón, vilmente asesinado por ETA, y otra del año 2019, diciembre pasado, cuando era uno de los ministros que aplaudía precisamente a los herederos proetarras en esta Cámara. La realidad que esconde la destitución del coronel Pérez de los Cobos, como la del coronel Sánchez Corbí, como la de apartar a los mandos de la Guardia Civil del Gabinete de Coordinación y Estudios, es que usted odia profundamente a la Guardia Civil. Y el origen de ese odio, ministro, está hace 20 años en Bilbao. Le pido que aflore la verdad y que diga a su presidente, al Partido Socialista, a todos los presentes aquí en esta Cámara, qué ocurrió hace 20 años en Bilbao, cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía y qué hizo usted, o más bien qué dejó de hacer como magistrado para evitar que determinada información saliese a la luz pública. Gracias. Señor ministro, ¿qué criterios están siguiendo para seleccionar a las empresas a quienes encargan la compra o la fabricación de productos sanitarios? Señoría, el Gobierno está empeñado en traer, desde ya hace semanas, en traer la máxima cantidad posible del material necesario, de la calidad requerida, a la mayor brevedad posible y al mejor precio posible en un contexto de una crisis sanitaria muy importante y en unos mercados muy convulsos.
Hay un equipo interministerial, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Defensa, que hace una validación de los proveedores para asegurar que cumplen los requisitos para proveernos del material que necesitamos. Voy a partir de una premisa para ahorrarnos tiempo, pero sobre todo porque no le voy a permitir que se esconda detrás de ella. Somos muy conscientes que el mercado internacional y específicamente China de productos sanitarios se ha convertido a causa de esta pandemia en el salvaje oeste. Pero resulta que este mercado es el mismo para todos. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles son las razones por las que España es precisamente el país del mundo con mayor número de fallecidos y de profesionales sanitarios contagiados? Porque las reglas de juego son las mismas para todos los países. Lo primero que quiero destacar es que han dado una muestra más de su total desprecio hacia la legalidad vigente, manteniendo una total opacidad de los contratos que han celebrado a dedo a cargo del Fondo Especial de Lucha contra el COVID por importe de más de 1.000 millones de euros y que solo a partir del pasado 21 de abril empezaron a hacer públicos. ¿Sabe qué me demuestra mi experiencia durante 10 años como abogado del Estado especializado en la lucha contra la corrupción, señor ministro? Que los corruptos, como las ratas, lo que buscan es la oscuridad. Cuando conocimos algunos de esos contratos a partir del 21 de abril, lo primero que llamó nuestra atención es que esperaron 40 días desde que la OMS declarara la pandemia como emergencia de salud pública para celebrar el primer contrato de adquisición de material sanitario, 6 días después de que Alemania prohibiese las exportaciones de productos sanitarios. Es indudable que llegamos tarde al mercado internacional y cuando ya estaba altamente tensionado. Pero vamos a detenernos en algunos de los proveedores. 263 millones de euros a una empresa con sede en Cataluña que usted conoce muy bien, señor ministro. Igualmente, proveedores como intermediarios que carecen de personal y de ningún tipo de experiencia en el ámbito sanitario. Igualmente, puedo detenerme en el ámbito nacional. ¿Por qué han encomendado la fabricación de 60 millones de mascarillas a una empresa vasca de la Corporación Mondragón que carecía de ningún tipo de experiencia en la fabricación de este material sanitario? Señor presidente, le recomiendo que deje de perder el tiempo interponiendo querellas fraudulentas. Es usted y su Gobierno quien se va a enfrentar a una luz de querellas y demandas judiciales por su gestión criminal. Y quizá en ese momento yo ejerza la acusación como abogado del Estado en activo y le pregunte en ese momento por qué precisamente España fue el país del mundo con mayor número de fallecidos y de profesionales sanitarios contagiados. Gracias, señora presidenta. Artículo 72.1 del reglamento de la Cámara para denunciar la flagrante infracción del artículo 103, apartado primero, que se ha producido con ocasión de la intervención del señor Inarritu, diputado del Grupo Parlamentario EH Bildu, en la medida en que se ha faltado gravemente al decoro, por supuesto, de esta Cámara, pero específicamente de dos instituciones del Estado, cuales son la Guardia Civil y la Policía Nacional, desde el momento en que su intervención ha afirmado la existencia de una práctica sistemática de torturas en el País Vasco por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muy brevemente, señora presidenta, a fin de justificar la gravísima falta de decoro que esta afirmación comporta. A ETA se la derrotó policial y judicialmente, entre otros, ya que lo ha mencionado, específicamente por parte del coronel de la Guardia Civil, Sánchez Corbí, quien, gracias a Dios, no tuvo que pagar con su vida esa lucha ferviente frente a la organización terrorista ETA hasta lograr su completa derrota. Entendemos, por tal motivo, que mantengan en su diana a nuestros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Antes pegaban el tiro en la nuca, ahora lo intentan desde las instituciones públicas como este Congreso, a la que han accedido comiéndose la corrupción del Partido Nacionalista Vasco para intentar derrotarlos desde dentro. Señora Olona, yo creo que ha quedado, va a ser muy breve, ha quedado suficientemente luego, explicado y la expresión la Guardia Civil y la Policía a la que ha hecho Nacional, referencia, antes de ser mencionada por EH Bildu, tienen que lavarse la boca y no les decimos las manos porque nunca vamos a permitir que blanqueen la historia del terrorismo de ETA. Muchas gracias, señora Olona. Señora presidenta. Viendo las intervenciones que me han precedido, especialmente la última de la representante de Unidas Podemos, viendo los esfuerzos que por no pocos grupos están haciendo para justificar lo injustificable, no se lo voy a permitir. Se están intentando cargar de razones para trasladar a la opinión pública una posición insostenible, la que hoy están adoptando cuando han anunciado que no van a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción. Ustedes
todos esos grupos políticos parlamentarios que hoy van a votar no o van a abstenerse, no apoyando estas medidas, lo que están haciendo es abandonar a los denunciantes, alertadores de corrupción. No están haciendo otra cosa, les están abandonando. Y ahora, si quieren, hablamos de técnicas legislativas, hablamos de residencias de ancianos, hablamos de todo lo que quieran, pero la realidad es esta. Ustedes hoy están diciendo no a dar un marco adecuado de protección que puede mejorarse como lo hacemos, porque para eso somos el legislador. Se pueden presentar enmiendas de devolución con texto alternativo, se pueden presentar enmiendas al articulado. Pero, señora, ¿qué me está diciendo que apoyemos al Gobierno para legislar? La legisladora es usted, no el Ejecutivo. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. En un tiempo en el que la miseria asola a España, como no recordamos en la historia reciente de nuestra democracia. En un tiempo en el que el luto y el dolor asolan y llenan de desolación los hogares españoles, solo interrumpido cada día a las 8 de la tarde, cuando con esperanza nos asomamos a los balcones para aplaudir a los verdaderos héroes sin capa que están siendo en esta lucha contra la COVID. En un día en el que hoy nos somete el Ejecutivo un quinto Real Decreto Ley desde que comenzó esta crisis para intentar hacer frente a la mayor crisis a la que nos hemos enfrentado, como estaba diciendo, en España, en la historia más reciente de nuestra democracia. En este tiempo, señorías, encontramos que el Gobierno socialcomunista de España ha abandonado a los españoles. Su única preocupación es el relato, y a este relato responde el Real Decreto Ley 11/2020, que no hace sino suponer un nuevo avance en las aspiraciones chavistas del señor Pablo Iglesias, incorporando una serie de medidas que pretenden una mayor intervención en nuestra economía y que, pese a venderlo como un supuesto escudo social para hacer frente a la grave crisis provocada por la COVID, como ahora razonaré, no es tal. En la memoria abreviada de análisis del impacto normativo que han remitido a esta Cámara, decían, como ha anticipado la señora vicepresidenta, que pretende cumplir tres finalidades: el apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, reforzar la actividad económica y apoyar a empresas y autónomos, ajustar el funcionamiento de la Administración pública a las necesidades actuales. La realidad, sin embargo, es que las medidas que el texto incorpora son claramente insuficientes. Por citar un ejemplo concreto, la moratoria o reducción de la renta de los alquileres que han establecido no cubrirá más que a un pequeño porcentaje de inquilinos. Hablamos de entre un 5 y un 10% de las viviendas alquiladas en España a las que resultará aplicable esta medida, que beneficiará a los escasos inquilinos a quienes han definido como potenciales beneficiarios. ¿Este es el escudo social que merecen los españoles, señora vicepresidenta? No, en nuestra opinión. En Vox decimos que hasta ahora los españoles han trabajado para mantener al Estado y que precisamente por ello, en esta situación crítica, es al Estado al que le toca trabajar para mantener a los españoles. ¿Cómo? Pues, entre otras medidas, abonando el salario a los españoles, trabajadores y autónomos que se han visto impedidos de trabajar durante el periodo del estado de alarma y sus prórrogas, procediendo de esta manera a estar verdaderamente a su lado. Señores del Gobierno, siguen ustedes instalados en la más absoluta improvisación, y este decreto ley no es sino una nueva muestra de ello. Como no reducen el gasto político y los ingresos son limitados, como bien sabe, señora vicepresidenta, se ven obligados a recurrir al fondo de contingencia. Y como este es insuficiente, ya nos contará el señor presidente del Gobierno de dónde va a sacar esos 200.000 millones de euros a que aludía esta mañana, prevén, para alimentarlo en el artículo 49 del texto, tomar el control de la caja de los organismos autónomos y de otras entidades integrantes del sector público estatal. Su improvisación ha dado lugar a una posterior corrección de la señora ministra de Hacienda, porque es evidente que únicamente podrá afectar a las entidades públicas con presupuesto limitativo. Sí que le rogaría, señora vicepresidenta, que antes de proceder a publicar en el BOE la corrección correspondiente de errores, se preocupe de leer el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, porque se han olvidado de mencionar el necesario acuerdo previo de los administradores antes de exigir el ingreso de las disponibilidades líquidas. A esta batalla del relato que les preocupa y ocupa, y en la que, como última ocurrencia, el Gobierno ha sacado a relucir falazmente los pactos de la Moncloa, siguen anclados en las mismas mentiras que les llevaron a sacar a la calle a cientos de miles de españoles para, con grave riesgo de sus vidas y en una clara negligencia criminal, celebrar su manifestación ideológica del 8M.
Pero ustedes, como les digo, siguen anclados en las mentiras. Mienten en el número de vidas que están padeciendo la crisis de la COVID, que estamos perdiendo. Y no lo digo yo, lo dijo en primer lugar el presidente de los profesionales funerarios. Posteriormente, las comunidades autónomas, incluidas esas mismas que gobiernan por su mismo color político, que hablan hasta el doble de muertos respecto de los datos oficiales del Gobierno. Y lo ha dicho en último lugar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que habla de hasta un triple mayor número de muertos de los que el Gobierno está proporcionando datos oficiales. Por eso son ustedes, como ha señalado el presidente de Vox, el Gobierno del bulo. Quieren ocultar su negligencia criminal, pero los casi 800 fallecimientos diarios que se están produciendo en España, y eso con sus cifras maquilladas, les convierten en el Gobierno que es responsable en el mundo del mayor número de muertos por millón de habitantes. Esa es la realidad. El peor Gobierno en el peor momento posible. ¿Y saben cuál es el colmo de la indecencia? Que con esta realidad lo que tengamos que aguantar es un Gobierno que está lleno de soberbia, con un arrogante ministro del Interior, que lo que sale a decir a los medios de comunicación es que este Gobierno no tiene ningún motivo para arrepentirse de nada. Si estuviera aquí el señor Marlaska, podríamos decirle abiertamente que él precisamente tiene mucho que tapar, porque coincido con el señor presidente del Gobierno, como indicaba esta mañana, en que esta crisis no tiene culpables. Y es cierto, esta crisis no tiene culpables, pero sí tiene responsables. Y el señor Marlaska específicamente es responsable del fallecimiento a la fecha de 8 guardias civiles, 2 policías nacionales, la esposa de otro compañero fallecido en Granada, un funcionario de prisiones en Alicante, así como el absoluto desamparo de sus familiares, al igual que responsable de haber cesado al jefe de prevención de riesgos laborales, el señor Nieto, a finales de enero, precisamente por salir a la luz un protocolo de prevención en la lucha contra la COVID y acusársele a 3 meses de su jubilación de generar alarma. Le anticipamos, señora vicepresidenta, que el Grupo Parlamentario Vox va a abstenerse, porque no solamente estas medidas son insuficientes, sino que, a mayor abundamiento, incurren en la ignominia, como ya hicieron con el Real Decreto Ley 8/2020, de nuevamente hacer rapiña de la miseria que está asolando España. Y, al igual que recurrimos ante el Tribunal Constitucional dicho Real Decreto Ley por incluir al señor Iglesias y blindarle la comisión que controla el CNI, procederemos a recurrir este Real Decreto Ley en la medida en que, ante la grave crisis sanitaria, económica y social que está asolando a nuestro país, lo que ustedes han hecho es otorgar una subvención de 15 millones de euros procediendo a rescatar a los medios de comunicación audiovisuales, que, tal y como están demostrando a diario, estos medios sobornados no son sino un instrumento al servicio del fin que ustedes verdaderamente persiguen. Ese relato que le mencionaba al inicio de mi intervención, señora vicepresidenta, porque son, en realidad, activistas y medios propagandistas. Concluyo ya, señora presidenta. Por más que intenten hacer ver que están ustedes labrando un escudo social para proteger a la ciudadanía, el pueblo español no va a olvidar que, al igual que en la crisis de 2008 y en 2011, con el Gobierno popular, se rescató a los bancos y se abandonó a los españoles, ustedes ya han abandonado a más de 8.000 personas de mayor edad que han fallecido en las residencias y los han desahuciado, no permitiendo que tengan acceso a las UCIs cuando tienen más de dicha edad. Para concluir, señora presidenta, el señor Sánchez quiso pasar a la historia por haber desenterrado a un hombre. Por desgracia, ha cumplido su objetivo y se le recordará como Pedro el Sepulturero. Se empeñó en desenterrar a un muerto y acabó enterrando a miles. Se lo ha dicho el presidente Abascal y yo hoy se lo reitero. Paguen las nóminas de todos los españoles y váyanse, por favor. Están en juego la vida de miles de ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Señorías del Grupo Proponente Socialista, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento, de la violencia, del maltrato? ¿Dónde está el límite, señora portavoz? ¿Dónde está el límite, señorías del Grupo Proponente Socialista? La realidad es que ustedes necesitaban su vídeo para las campañas vasca y gallega y lo que pretenden es arrinconar al Grupo Parlamentario Vox con una serie de falacias y mentiras. Pero las mujeres, la realidad es que les importan muy poco. ¿Pensaban que iban a arrinconarnos, señorías? ¿Pensaban que iban a tenernos?
silentes y acomplejados. Podría entenderlo, porque eso es lo que han encontrado en la derecha durante los últimos 20 años, al mismo tiempo que lleva la vigente ley de violencia de género a la que se ha referido. ¿Me ven, señorías? ¿Ven al grupo parlamentario Vox? Pues ahora les ruego que escuchen con mucha atención. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. No tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. Vox, 52 diputados. Lo que han impuesto en España desde que con el gobierno de Zapatero se aprobara esa ley ideológica del año 2004 no es feminismo, es puro embrismo, odio patológico hacia el varón. Eso es lo que han impuesto en nuestra nación. Y solo Vox ha decidido dar la batalla con valentía, porque no nos arrodillamos, señorías, no nos arrodillamos. Y vamos a hacer frente a la división por sexos que han impuesto en nuestra nación española, porque se les ha caído el discurso sobre la lucha de clases. Ahora la casta son ellos. ¿Cómo van a defender la lucha de clases? Señorías del Partido Socialista, hoy traen ustedes aquí una proposición no de ley en la que afirman literalmente que decir que la violencia no tiene género genera un impacto directo en las víctimas, ya que incrementa el miedo, la culpa y la vergüenza que las mujeres víctimas sufren. ¡Qué poca vergüenza tienen! Como en Vox afirmamos que la violencia no tiene género, vamos a decir alto y claro qué es lo que le decimos a las mujeres y resto de víctimas que son objeto de violencia en el ámbito familiar. Les decimos que denuncien a sus agresores, les decimos que no permanezcan ni un segundo más en sus hogares, les decimos que en Vox encontrarán siempre a personas que se ponen del lado de las víctimas y que piden la máxima firmeza judicial para los agresores y asesinos. Solo nosotros pedimos cadena perpetua para violadores y asesinos. Y les prometemos que no cesaremos en la batalla hasta lograr una protección efectiva, por supuesto para las mujeres, pero igualmente para el resto de víctimas de la violencia doméstica o intrafamiliar. Y lo que no haremos es destinar un solo euro público a sus chiringuitos subvencionados y a batallas ideológicas que para nada están al lado de las víctimas. Porque están solas y siguen solas. 1.054 mujeres asesinadas, pero sobre los datos iremos a continuación. ¿No está la señora Lastra? Les pregunto, señorías del Grupo Socialista, ¿qué es un hombre para ustedes? Y ahora se lo pregunto a sus señorías del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. ¿Qué es un hombre? Se lo digo porque con esta proposición no de ley lo que hacen es poner ante un espejo el laberinto jurídico ideológico en el que se han metido ustedes solos. Para unos es una construcción social frente a la cual cabe la libre interpretación. Si es mujer o si es hombre, según se siente. Para otros hablamos del hecho biológico. Y la realidad, y así lo dicen en el argumentario que han tenido que sacar hace unos días, es que preguntan, ¿podría un hombre maltratador señalar que se siente mujer y por tanto no ser juzgado por ese delito? Eso lo preguntan ustedes en su nuevo argumentario. Supongo que se lo habrán leído. Concluyo, señor presidente. La legislación de violencia de género actualmente vigente en España es una ley que ha roto la igualdad entre los españoles, que ha destruido la presunción de culpabilidad, de inocencia del varón en España y que profundamente es una ley ineficaz porque tenemos 1.054 mujeres asesinadas desde el año 2003. ¿Saben cuántos niños han sido asesinados en el ámbito doméstico desde esa fecha? Yo tampoco, porque no tenemos cifras, solamente desde 2013. ¿Saben cuántos abuelos? ¿Saben cuántos hermanos? ¿Saben cuántos varones, saben cuántas parejas de personas homosexuales han sido víctimas de violencia en el ámbito familiar? Señora Olona, debe terminar, por favor. Concluyo, señor presidente. No lo sabemos, porque para ustedes la realidad es que esta legislación, que únicamente les supone una fuente de ingresos, distingue en categorías de asesinados,
distinguen categorías de víctimas de primera y segunda. No lo vamos a permitir desde el Grupo Parlamentario Vox. Y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados, aquí estamos 52 valientes para decirles que la violencia no tiene género. Gracias, señor presidente.